Sumak Shuta Charipachi Tukuya Riku Mashikuna, Nyakutin Imashina ni Parkanchi Kaina Punjaguyata, Pauka Raimanda Kai Punjaguna, Rimaspa Kagripanchi, Kunan Punjago hasta Ongaren Rimagripanchi, Pauka Raimi Peguche Tio Manda Kai Imaginata, Chaipipas Viñarisca Gapan, y Kai Watakuna Papas Ima Mitiagrin Chaipa mi Rimagrina Panchi Mashi, Juan Carlos Lema, expresidente Paucas Manda Gapan, y Kunan Kai Wata Nachiali Jupan, Gapan segundo Lema. Paikunami imagina mi kai paukas ta kabinya chispa y kai wata unapas imate mata ta sinagrispa karipan rima panchi tira un panchi. Nuevamente bienvenidos a todos quienes nos están siguiendo en nuestras diferentes plataformas de las redes sociales, tanto TikTok, Instagram, Facebook, APAC TV, en YouTube también, APAC Otavalo o APAC TV, no recuerdo bien, pero a todos bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estén viendo esta transmisión en vivo. Como bien decía, hoy estaremos hablando sobre lo que es el Pauca Raimi Peguche 2024, en sí la organización, pero también lo que es la historia de esta gran festividad para los pueblos quichuas de aquí de la Sierra Norte del Ecuador. Para ello estaremos conversando con Juan Carlos Lema, quien es un expresidente de esta gran festividad, y con el señor Segundo Lema, quien es el que está a cargo, el presidente de este año 2024. Bienvenido Juan Carlos, bienvenido al Capa y más segundo. Juan Carlos, un poquito para conocer un poco la trayectoria de lo que es la... Bueno, hoy le conocemos como Pauca Raimi, ¿no? Antes creo que se conocía como Carnaval nomás, ¿no? Estas festividades. No sé si de pronto nos puedes comentar un poquito cómo nace esta organización, este evento en Peguche, en la comunidad. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que nos acompaña a través de la transmisión. Bueno, contar de que en el caso de Peguche estamos cumpliendo este año 28 años de Pauca Raimi. Es cierto, ¿no?, que en un principio durante 3 años se festejó como Carnaval Peguche Tío, así se llamaba. Y tenía como corazón de la fiesta también el campeonato de fútbol, este mundialito indígena que fue muy famoso y que sigue siendo hasta ahora uno de los principales espacios deportivos para nuestras comunidades en lo que tiene que ver con el fútbol. Entonces han pasado 28 años y en el año 98 estos mentalizadores de ese tiempo, organizadores de esta celebración, tuvieron la reflexión sobre la necesidad de revitalizar, ¿no es cierto?, estas fiestas tradicionales de la época, y entonces encuentran de que uno de los raimis importantes de esta época era el Pauca Raimi dentro de este mundo andino. Entonces deciden reivindicar esta celebración y empiezan a nombrar a la fiesta Pauca Raimi y a no Carnaval. Antes de avanzar un poquito con eso, de pronto conoces, no sé, ¿cómo nace esta idea? ¿De qué círculo nace esta idea? Justamente cuando tú decías, ¿no?, se organiza el primer campeonato, creo que es en el 95, 96, sí, si no estoy mal. ¿Quiénes se reúnen? ¿Cómo nace esta idea de ya generar este campeonato? ¿De pronto conoces? Sí, yo creo que el primer prioste del Paucar de Peguche fue justamente el compañero José Manuel Jimbo, ¿no? Y la generación de ese grupo, hablaríamos de Germán Muenala, hablaríamos de Segundo Lema, conocido como Don Gundo, el mismo Pablo Churo, que ahora no está aquí, pero es un artista plástico que es del barrio central de Peguche. Bueno, toda esa generación que de alguna manera también era una generación que estaba vinculado mucho también a los movimientos culturales desde los años 70, 60. Ellos mismos fueron también parte de ese movimiento cultural donde crearon el taller cultural Causanajunchi, eran parte del conjunto Peguche. Entonces tenían, digamos, un antecedente de reflexión cultural e incluso política que les permitía ver de otra manera todas estas vivencias que estábamos teniendo. Y yo creo que este grupo, que fueron también los primeros priostes del Paucar, que ahora conocemos así, fueron los que generaron esta reflexión y empujaron esta idea. Incluso es interesante si vemos los afiches del Paucar, cuando nombran primera vez Pauca Raimi, la escritura del Paucar es
digamos, con las reglas castellanas. Entonces escriben Paucar, P-A-U-C-A-R. Y luego con los años empiezan a utilizar ya también las reglas, digamos, de la escritura. De la escritura, digamos, indígena, ¿no es cierto? Quichua, digamos, de acá del Ecuador, y cambian la U por la W, y luego usan la K. Y ha sido todo un proceso, digamos, de fortalecimiento, y dentro de eso también poner en valor una de las tradiciones importantes que tenemos y que siempre en Peguche al menos conozco yo, que mi papá, mis abuelos, los abuelos de Peguche y las abuelas pues practicaban el rito del Tumarina. Entonces, pero eso creo que viene desde más antes, claro, de que se haga el carnaval también. Claro, ¿no? Entonces en este esfuerzo de ir revitalizando la fiesta, de dar un contenido, digamos, identitario a la celebración, pues también se pone en valor al Tumarina. Y todo esto también es importante dentro de un contexto que no podemos perder de vista, que es el regreso de tantos mindalaes que están fuera del país. Y ojo que los años 90 es la época de oro, digamos, de los viajadores. Entonces todo ese regreso de los viajadores a Otavalo coincidía con esta época, entonces la fiesta también tenía una fortaleza, digamos, importante. Yo mismo soy una generación, digamos, que vivió la fiesta como deportista, como expectante, y también tuve la oportunidad de pasar la fiesta como organizador en el año 2018, que fui prioste del y justamente hablando como organizador, ¿no? Tenemos al Mashi Segundo Lema aquí presente también, quien justamente es el organizador de este Paucar Peguche 2024. Mashi, ashauta rimanak parkanchi mashina mi que amigo Viña Pasca, Peguche aishu yaktagupika. Kikin umandaka imasta samujupaskangi llankaspa nachu kay watago sumakta ñaktin kay 2024 pi kay remiguta alipacha alingapa. Pagi masigo alichisigo nispa kapani kay fiestago nispa nipani ta katingapa ka chayshu yali Paucar 2023 gota nipashun chay utukurishka hipallami shu killago nipashun shina punllagontallami yalichun sakiparkani chaymantaka ña tandanajuyokunata ña familiakunata dirigentes de barriokunata amigokunata tukuylla mayjan kumpangapa munashkakunaka kimirimupaychi nishpami kallariparkanchi ña chaykarimbus ña shuk mashanishpaka shu chunga killaymanllapish kanyarin ñankanchi shina trabajangapa kallarishkawka shinagomi kallariparkanchi chaygomi hasta kunankaman gasteman maski alikachinchun maski kayman chayman purina tukupashka aliguta llukchinkapa munashpa chay gulpi punlla kashnakuna kay punllakunakama chayamuypika kumbakunata tarishkani familiakunapish kumba washa nipashkami kan chayka shinakunapi kumbakuna kaypi ñuka kashnakuta ñukayrasha kashnakukunata ñuka shinashpa rikuchisha kaykuntaka kashnami shina kanchik nishpa paykunapa yachashkakunata wakin kumbakuna imashnishpa kaypi kumba mashi Juan Carlos expresidente kapan chayka paykuna imapi shina kimirishpaka kashna shinashpami ushashkanchik kashnakuta shinapashunchikpa imashanishpaka guiashpa aconsejashpa katimushka. Arrimasiu ichaypillata nachu nikpangi shuk nachu kimirin yana pasha nishpa kay raymigutapish hasta sumaklla uyalipanchi nishpa ima comiteokunata tiapan porque kay Paucar raymika hatun kapan y ministerin hasta umakunata makikuna ima comitekunata y ima pugllayukunata tiagripan kay watakupi. Shina ña katimunajushpa punllakuna katimunajushpa kakpi ña shina ña imashanishpaka ña organizarishpa kuinta katimparkanchik chaymi ña organizarishpa katishpaka shu mashikunka sobrino licenciado Alex Muenala nipasha paykutami ña encargashpa katiparkanchik parte deportiva nishkapa ñakuti shu eventuskunata ñakuti partes culturales nishkakunapa ñakuti shu mashikukuna kapan ñakuti kunan kay Tumarina nishkakuna chashnakunapa warmi significado kunta kan nishpa ñuka warmigota shinasta ñaku chashnakunapi churashka kapanchik shinami más o menos shina por áreas ukuna dividirishka kapan kay deporte hawapi pugllay hawapikunapika ima pugllayukunata tiagripan kay watawaka
Ya. Chaygopi mi tiapan, shinsta imashani pangania rixi uyakapanga campeonato fútbol senior intercomunal nishka kapan. Ñakunanga kamanga 18 equipos kapanchi, chaykan imashanishpakanya 18 comunidades gonami kimirimunahop. Chaygo mi kapan campeonato senior ni parkanchi chaygo. Chay hawami ñakuti tiapan wawakuna pukllana shinsta fútbol kunata paykuntapish ama nanchu chipanchichu. Chaygo paykunapas shutiuta chay fútbol takanishka kawpanchi riksipanchi como Paucarcito. Tiapan para 10 años, 12 años y 14 años. Ñakuti pukllaygo kunaka tiapan voli, básquet, shinsta tiapan ciclismo, ñakuti kay kalpana trail nipanchi chaygo kuna tiapan por ahí estábamos viendo lo que es Ecuavol, también Ecuavol justo ya justamente Juan Carlos, hablando, como bien decías, empieza con este campeonato de fútbol, ¿no? En Peguche. En cuanto a la trayectoria, cómo empieza con campeonato, en cuanto a las premiaciones también, porque viene un proceso creciendo, como tú decías, ¿no? ¿Cómo se llega al punto en el que se crea como estos premios, como no sé si es la palabra correcta, ¿no? Sino de masificar económicamente el premio? Porque en un inicio era como solo toritos, me creo yo, no recuerdo, pero llega a un tiempo en donde el premio también tiene que ser más grande. Claro. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, realmente siempre ha habido un esfuerzo de parte de los organizadores para tratar de poner premios suficientemente atractivos para los equipos, pero sin embargo, de lo que pareciera, digamos, de que los premios son altos, parecía, digamos, en las décadas anteriores de que el premio era alto, resulta que organizar el equipo de fútbol en ese tiempo era súper caro, porque además recuerden que se contrataban bastantes refuerzos profesionales que superaban, digamos, el costo a veces del mismo premio que se recibía, pero era el gusto, digamos, de los equipos, del sentido competitivo de muchos equipos que querían participar en este principal escenario que se estaba convirtiendo en Peguche. El campeonato del Carnaval de Agato también ha sido siempre súper importante, incluso el campeonato del Carnaval de Agato era, digamos, sigue siendo un referente, pero en ese tiempo era el escenario principal. Pero cuando Peguche ya elige también y opta por hacer su campeonato, con el pasar del tiempo pues ha tenido un liderazgo importante que ahora es indiscutible. Y ahora el campeonato de Peguche, como les digo, es el principal quizá campeonato que muchos equipos de Otavalo o de la provincia desean participar. Entonces, como les digo, los organizadores, los priostes siempre han hecho un esfuerzo para tratar de entregar los mejores premios para motivar la participación cada vez más amplia de los deportistas. Lo mismo en el básquet, lo mismo en el ciclismo. El ciclismo, ojo, que ya está cumpliendo, creo, 23 ediciones. Entonces, hay un gran proceso, una gran trayectoria que se ha podido vivir, y eso mismo también una gran experiencia que se ha logrado acumular en Peguche. Y bueno, pasándonos del deporte a la parte cultural, más que todo a los eventos, ¿no? Ima evento okuna, ima takina okuna, ta teripan toshunga pachay punja okuna. Ya. Ishkay chishi tutagotami, ishkay punja shinagotami shinagnahopanchi. Primero mi capan sábado 10 de febrero tam shinagnahopanchi Noche Internacional Nishkagut. Chay mi shamanahopan grupo, bueno, tiapan chusco grupo tiapan. Grupo Calamarca, grupo Charihayak, grupo Antwerpen Mashikuna y Quirquinchos. Chay chusco guna mi chay sábado totagota kagrehup. Ñakuti kati punjagopa, ñakuti domingo punjagopa mi shinagnahopanchi ña chay tuta runakay nishka tutago. Chaygopi charipanchi grupo Uñaypa, charipanchi grupo kunan churaparkanchi mastimi Churay, churaparkanchi grupo Dos Lunas y Joquiwas. Chay chusku kunatami churaparkanchi. Kay sábado punjagopi kungapani su grupo más, grupo Quillas Gupsh Miraparkaran. Picha grupo kidapan kapaña sábado punjagopa.
Y rompa haite yo con una pugja y toco chiña tu campeonato corripka y man te pancho cierto. Shinana Nishkago mi kapanchiña imasha rixipanchi final Nishkago tani panchi. Chayka chaygopi más que kunangakama más que orquesta ni panchi shu orquesta Pepe Richard Nishkagomi por najo panchi. Chaygopi ñakuti kimichi pashonchira nishkani najurami pero ricos paña katigri panchi. Imasha nishpaka paktapan na paktapan. Juan Carlos, justamente el compañero mencionó algo como un pilar importante que también se creó en Peguche. Creo que se creó en Peguche, no sé si estoy en lo correcto, el Runacay. ¿Cómo nace el Runacay en Peguche? Bueno, el Runacay nace en Peguche el año 2004, creo fue, en el priostazgo de don Pacho Lema. Creo que sí es un punto de inflexión en la trayectoria del Paucar, la presencia del Runacay, porque el Runacay logra convocar una gran cantidad de personas alrededor de un símbolo importante que es la vestimenta tradicional, ponerle en valor eso, y luego todos los elementos de la cultura como el idioma y el Pero claro, también el Runacay tiene un antecedente en un proceso que se vivió acá en Otavalo. En Otavalo, en el año 2000 creo que fue, yo también fui parte, digamos, de ese proceso aquí en Otavalo junto a varios jóvenes de acá. Hicimos el primer baile de gala que se hizo en una discoteca. Se llamó, en ese tiempo vivía nuestro amigo, que en paz descanse, el Auquita le conocíamos, Henry Males, y él tenía una discoteca, la más grande de Otavalo. Y en esa discoteca propusimos hacer, justo en temporada de este tiempo, ¿no? Donde todo el mundo está regresando a Otavalo, y era una época, digamos, muy estratégica para nosotros. Planteamos este evento y tuvimos una gran acogida de los jóvenes. Si ese evento fue planteado exclusivamente para los jóvenes, resulta que para el siguiente año ya vinieron familias enteras. Y creo que eso demuestra tal vez la necesidad o la identificación que tuvo la gente con un espacio tan, digamos, sentido, que era ese baile, digamos, de gala donde todos nos reencontramos de una manera especial, poniendo en valor la vestimenta tradicional. Aquí en Otavalo hicimos ese baile durante 4 años, ¿no? Lo hicimos fue en la discoteca Maracaná, se llamaba en ese tiempo. Luego hicimos en el Hotel de Amor Continental el siguiente año. O sea, luego igual fue creciendo de claro, espacio porque en espacio, queríamos, ¿no? digamos, y era todo, fue gratis siempre. Entonces nuestro esfuerzo, digamos, iba alrededor de lograr que la gente pueda participar de la celebración. Y luego un año, el último año, digamos, no, penúltimo nuestro, se hizo en Peguche, justo en la hostería Peguche Tío, con una gran participación de la gente, y creo que esa llegada a Peguche también motivó en Peguche, digamos, la necesidad de ese espacio y replicarlo en Peguche también. Entonces se replicó en Peguche justo con el priostazgo de don Pacho Lema, y luego nosotros también terminamos de hacer el último baile de gala, que fue en el año 2004, volvimos a la hostería Peguche Tío, y luego de eso ya planteamos otros proyectos. Pero así nació el Runacay en Peguche, y ahora pues el Runacay, luego de prácticamente 20 años, ya tiene, digamos, es quizá el principal espacio de reconocimiento y de reencuentro que tienen nuestros jóvenes y nuestras familias alrededor de la música tradicional, alrededor de las vestimentas tradicionales y de todos los elementos que nos hacen particulares a los otavaleños. Ari masio justo nacho kay Runacay manda rimana panchi chaygo pica ceremonialmente o espiritualmente desde pueblos quichuas nishpaga ima utataña organizaspa ima sauta kallarirpan kay Runakayguk. Mashigo. Chaygota kallarirpanchi miña más o menos 6 de la tarde ni panchi shinago chashna horas kunapi mi plaza cultural Peguchipi tanda na juego tashinapashu nia kuitis gokonata nia kachana ho pasión antes gota chaygopi nia banda goan ashagota plaza gopi bailan chinishpago miña bichayman hay ripashun nia maipi konanga shu pushtugoma miali hopan sitio de concentración ni panchi Maihan pustuta ni na hopan kaskarga ponda na ya charishka kuinda kasga paskanchi coliseo ta palana paskarganchi chega konanga lanera Peguche nishka pushtugoma miali na hopanchi
chay cuestión nia imash pakaktapish nia villaripanga yachaka chay pasumi hasta oña upagumar nara kunarasgo nara tapuito ashapanche na tapu pas pakatipanga zan pero chay gumanda o sea nia riparinga nia konanga nia kuti chay pushto goman imasanish pakanya lanera peguchi ni panchim shinagusita kapang mi kapilla gomanda ka iskay cuadra shinagusita kapang na shula gomanga kapancho nia chay goman chayashpa mi nia kuti nia imashago nganchi familia gona warmi mama gona ka kumbashpa ring shinaka kukabi gontapashpa chay gonata mi nia kuti nia chay manchayashpa ka nia kuti nia imashaninchik kuti yachak taytagonishpa paygo shina ceremoniata shinashpandi kashpa nia kuti kukabi gonatapish nia kuti shinata familia gonaka karamonga en este caso anka warmi gomami kopan shina warmi poragona kukabitak nia chaykunata mi nia kuti nia golpiguta tandachishpa nia kuti hila golpigu maypi chay horas kuna paktishkawkamanga nia golpigukunaman nia kuti repartishpa nipanchi shinago nia kuti nia katipashun nia chay ceremonia partigutak chay ratukukunata chay shina horaskunata nia chaypa katigokunami nia tushuyguta nia grupo kuna takikpi tushushpa nia shu kumbang nia shu hintikuna chaykuna himirimushkakanga nia paygukuna nia shinsta nia takingapa tushungapa ima munashkakunapish nia kuti tushuy kallaripanga nia grupo kuna nia toca taki kallaripika. Así es, amigos, amigas, aquí enterándonos también nosotros que este año el Runakay tendrá lugar, será el evento en otro lugar, no en el Coliseo de Peguche, ¿no? Como se lo estaba haciendo en los otros años. Ya nos irán contando, ya nos irán diciendo los detalles más adelante también. Y justo mañana es la rueda de prensa, creo, sí, ¿no? De lanzamiento ya de toda la programación de lo que es el evento Pauca Raimi Peguche 2024. Algo importante que igual, y justo en Peguche mismo también es como musicalmente, ¿no? Porque es sumamente importante el compartir la música tradicionalmente también con las nuevas generaciones. Bueno, la música tiene la capacidad de transmitir un mensaje que llega directamente, no sé si al corazón, a la conciencia de las personas y creo que nosotros hemos tenido la fortuna aquí en Otavalo de tener artistas comprometidos con su comunidad, artistas que tienen ya tantos años de trayectoria. Ahora mismo, en esa época del Paucar, en los Paucars que hay en Otavalo, estamos viendo grupos que están hablando de 40 años de trayectoria. ¿Sí me explico? Es una trayectoria respetable y su participación, digamos, en estos procesos, en estos encuentros comunitarios es fundamental. Entonces, en el caso de Peguche, en cambio, para nosotros, nosotros podemos contar, por ejemplo, con quizá los primeros grupos de música que han logrado irse organizando en los años 60, 70, nacen justamente también en Peguche. Grupos como el Conjunto Rumiñahui, ¿no? El Conjunto Indoamérica, luego nuestros músicos de Peguche que también han sido parte del proceso de lo que se llamó y se llama ahora Ñandamañachi. Entonces, Conjunto Peguche y un montón de artistas que en nuestra comunidad, Jesús Pichamba, ¿no? Y ahora los actuales que han tenido, digamos, esa sensibilidad de practicar la música permanentemente. Entonces, de hecho, la música tiene un espacio súper importante en nuestro Paucar. Por eso es que quizá todo el esfuerzo que también hacemos como organizadores es en poner en un pedestal, digamos, los eventos culturales, los eventos artísticos, y no hemos dudado nosotros en poner a disposición de nuestros artistas la mejor tecnología. No, bueno, eso es importante. Yo creo que en Otavalo hay que considerar, porque a veces se pensaba hace 20 o 30 años de que como son músicos de las comunidades, que se toquen nomás en cualquier escenario, con cualquier amplificación. Pero ha sido en Peguche donde se ha apostado para hacer de que nuestros artistas se presenten con la mejor infraestructura y de esa manera pueda apreciarse completamente su talento y su trabajo. Y eso ha hecho de que, de alguna manera, desde Peguche se contribuya, digamos, a elevar tal vez la producción organizativa de los eventos en nuestro cantón y que bien es reconocido a nivel nacional. Así es, reconocido a nivel nacional y
Y creo yo, si mal no recuerdo, ya es patrimonio nacional también, ¿no? Sí, es patrimonio cultural y material del Ecuador. Así es, estamos conversando lo que es parte un poco de la historia, cómo han venido los eventos y también conociendo cómo se ha venido organizando en este año 2024. Por acá vamos a leer algunos comentarios, nos dicen: felicidades a estos grandes muchachos visionarios a seguir adelante por el bien de la cultura y el Paucar 2024. Saludos amigos, felicitaciones a ustedes, toda la gente detrás de este gran proyecto. Voy a leerlo tal como va, ¿no? Huk Hatun Napaikui, Bolivia, Suyumanda, dice. Entonces me imagino que está diciendo Shuk Hatun Napaikunata Cachampani desde Bolivia. Saludos desde Bolivia, ¿no? Saludos a la Comisión Paucar Peguche 2024. Felicidades al señor presidente por su esfuerzo. Nos dicen por acá, felicidades a todas las comisiones del Paucar Remi 2024. Los mejores deseos para los organizadores del Paucar. Saludos Juan Carlos, yo recuerdo el primer Runacay, Germánico Quinchuquín, nos dicen por acá. Por acá también tenemos varios comentarios que bueno, los estaremos leyendo un poco más adelante. Por el momento vamos a ir a una pequeña pausa comercial y al regresar estaremos conversando ya sobre lo que es un poco de la organización del Tumarina y lo que es ya la inauguración en sí, y terminaremos con la invitación. Regresamos en breves momentos, amigos, amigas. Chévere. Yaku mamita samuyari ministini mari samuyari ministini mikaipi yaku mamita samuyari Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchi. Paymi hambi yurakunata, ñukanchi runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchi. Amamapayachishunchi. Muchas gracias a todos ustedes por estarnos siguiendo aquí en la señal de APAC TV. No olviden compartir, dejar sus comentarios y reacciones. Creo que estamos en TikTok, Instagram, en Facebook APAC TV, en YouTube APAC TV y APAC Otavalo. Bueno, para continuar, Mashi segundo. Kay Carnavaluka ima punja manda ima punja kamanta kagripan y inauguración ga ima shauta maigmanta kajarirpan ima shauta kagripan. Ya. Mashigo y Callari Utapache Callari Pashumi 3 de febrero vísperas Totago Nishpakapanch. Sábado Totago Kapan. Sábado Totago Kapan. Chaigo Pitiapanga más que Chamisa Nishkauguna, Castillo, Vacas Locasgo, Chasnauguna, más que Tiapanga, sábado 3 de febrero. Chamanda Niauti Kayandi Punjago, domingo 4 de febrero Chaigo Piña inauguración Gonia con Angania Callari Pashunia. Equipos con Maijan participan con tanto fútbol, tanto básquet, tanto paucarcito, chaykuna participa con Bolivia participa con chesna chaygu con mi golpista con banga, ñakuti tiapanga mi shinesta warmi mama con mi shinesta organizarishpa katina hopan shina mashanishpa cada barrio picuindago, más que wakin barrio con shina Payugona su grupo de danza gota shina bailashpa shina kati pashunishpa shina wakin shina barrio gona manda kimi chiwa inishpa nikpimi kimi rishpa disulpagi nishpa kapanchi y autoridades gona ñakuti ñakuti invitados gona shina gona miña desfile rishpa ñakuti estadio goma ñachayil pash Chay desfile kamay manta kajarirpan rixipan chichimachari pash hasta un bachaka librería o papelería Otavalo Nipanchi, barrio Atahualpapi Capan. Chay sector gopi mi ñango anchuya Capan, chay gopi mi concentración de asignación Hopanchi. Chay manga y maura mandaña chayspa o sarpan. Nipanchi mi
10 de la mañana gota ni callaringapa nishka kapanchi, ni concentración gonata que ni 9 de la mañana gonta chinashpa, ni 10 de la mañana que ni callaringapa nishpa con kapanchi. Y bueno, justamente partiendo de un inicio ya hablamos de algunos eventos que van a haber también, pero algo súper esencial que es dentro de estas festividades del Pauca Raimi es el Tumarina, ¿no? Que justamente, no sé cómo habrá sido en un inicio, pero desde que yo me acuerdo ya he visto que varias personas justamente se reúnen en la capilla, creo, y salen en un sitio sagrado. No sé cómo funcionaba antes y cómo ha venido funcionando ahora. Bueno, yo también tengo conciencia de lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, bajar de la capilla y de la casa de los priostes y luego pues ir a la vertiente de la comunidad con las familias de Peguche y los niños y todos los acompañantes. El Tumarina siempre es un reto realmente. O sea, si a pesar de los años que hemos tenido, sí ha habido, digamos, un fortalecimiento de la tradición, pero también nos encontramos con el festejo del carnaval violento que tenemos siempre, o sea, la gente con la pintura, con la harina, con todo. Resulta que toda la gente que participa del Tumarina tempranito con sus mejores galas, con los niños y las niñas y los jóvenes vestidos con sus sombreros, con sus fachalinas y todo, resulta que luego de la parte ritual y emocionante que es con las flores y los mensajes, más arriba tenemos un ataque y misericordia, digamos, de los jugadores del carnaval. Yo creo que, por eso digo, siempre es un reto y creo que tenemos que invitar a nuestra comunidad, a nuestros amigos y amigas a que cada año podamos hacer un Tumarina, digamos, inolvidable, un Tumarina que ponga más en valor estas relaciones entre nosotros y podamos pues vivir bonitamente, como se dice, la celebración. Las mujeres ahorita de este año, la familia del Taita Prioste pues está en ese empeño y estamos tratando de que el Tumarina de este año tenga un espacio primordial en el Paucar y podamos tener una celebración inolvidable o sentida, digamos, y podamos decir de que hemos aportado un granito más de arena para fortalecer el Tumarina. Por acá una pregunta que me parece algo interesante, que ayer también le hicimos a los compañeros del Paucar de Agato, ¿no? Dice: Juan Carlos, ¿qué opina de la idea de organizar el Paucar Raimi como un solo evento, juntándose entre todas las comunidades, destinando días para comunidad para no chocar varios eventos al mismo tiempo y para que todos los eventos tengan públicos? ¿Tú qué opinas? Sí, ¿Qué decís de eso? Lamentablemente los días son insuficientes para la cantidad de comunidades y voluntades que hay. O sea, ahorita creo que hablamos de más de 20 Paucars que se producen en esta misma temporada. Es ideal, no sé si es ideal la organización de las fechas, pero creo que es más ideal de que exista esa iniciativa de diferentes comunidades de ir generando su espacio también, su propio Paucar. Y lo están haciendo los otabaleños incluso fuera del país. Ahorita mismo el primer Paucar de este año se vivió en Chile, ¿no es cierto? Y en Chile estuvieron al menos unas 1.500 personas participando de una celebración que cada año se va fortaleciendo, y la familia Prioste de este año fue la familia Maguaña Cotacachi, que hizo todo el esfuerzo para hacer una celebración importante. Aquí en Otavalo, en Ayacta, todavía hay condiciones más favorables para nosotros organizar la celebración, y ojalá de manera positiva, ¿no es cierto?, podamos llevar adelante este espacio que tiene que ser una oportunidad para fortalecer la identidad, para recuperar tal vez los conocimientos de la comunidad, las tradiciones, que creo que siempre vale para que las nuevas generaciones pues fortalezcan sus raíces y fortalezcan su sustento, digamos, para ubicarse en el mundo. Entonces yo más bien celebro que haya cada vez más oportunidades, más Paucars en diferentes comunidades. Y además importante, de que lo llamen Paucar. Si hubiéramos estado hace 30 años o 28 años, posiblemente hubiéramos tenido carnavales. Pero ahora estamos produciendo Paucars. Entonces eso digamos, es una muestra de que cada vez estamos nosotros como tabaleños, como quichuas, apropiándonos de nuestras propias celebraciones y ojalá haciendo la fiesta, digamos, positiva en cada una de nuestras comunidades. Así es, como bien decía Juan Carlos, estos son
A pesar de las situaciones en que vivimos las diferentes comunidades, estas fiestas nos agrupan entre familias, nos hacen estar un poco más unidos, vivir en esa comunidad, como bien decimos, comunidad, ¿no? Maki por arispa, imagutab shinaspa, aishu pura, comunidad aishu yakta kunawan, imagutab shinarispa, wangurispa, kasagunata, ñukanchipa kause kunawan, ñaupama, apanacho. Por acá vamos a seguir leyendo algunos comentarios. Dice: felicitaciones a toda la Comisión Paucar 2024. Por acá nos dejan una carita triste, no va a haber Electro Paucar, dice. Saludos amigos, saludos desde Seattle, Estados Unidos. Pronto estaremos juntos en el Paucar a disfrutar. Dice: felicidades, inician las fiestas en Pebut. Mando saludos a Álvaro Lema, dice: muchos saludos desde el centro de Quito. Y así siguen los comentarios de felicitaciones. Tenemos una gran audiencia. Mashigo, convidas para Sakipay, Kai Raimi Guma Sumakta Chayamos para Capachon y Kayago Paps, como lanzamiento de Agripan y Agripan Nacho Mashigo. Mashigo. Shinago, convidas para Sakipane, Gulpi familia o con Carlos Jacta o con Amanda Shamona o con Imakasos. Ni acá hay Ecuador mamá Jacta o con Apillata. Causa na Jupanchi o con apas que miremos para Capanguichi ni pane como Casarigripanchi, bueno, Cayago para Capan rueda de prensa, chaigo maimamshi Peguchi Jacta familia o cona que miris pago Capanguichi nispa convida pane chay hawanya cotinia Katis semana gopi 3 de febrero tania Casarispa 17 de febrero gamam nia tocotishpa Catipash chaigo para mi golpi gota Shamo pangichi nispa convidas pago sakipan. Imaguta chere kunga parkan chere yaripan imagíname que asa yaki picausa na jupanchi na chukai Ecuador mama jakta inseguridad pinipanchi. Chay hao ka imasta organizar pa ka na jupangichi. Shina primero shina su permiso gona nishka gonata maskana kanchi shukchina kapanchi. Chika chaigo gonapa ka más mi casa hay instituciones que nishka konama mi purina hopanchi chayka kapan mashanishpa ka intendencia manishpa gobernación manishpa ambulancias bomberos konapa manishpa chashna konapi permiso gonta yukchishpa y a la vez ayuda wangichi kumba wangichi nishpa kapanchi chay hawañakuti ñukanchigo pash shina seguridad privada nipanchi chashnago contapish ñakuti contratashpa katina kapanchi ordenashpa o kapangapa ama yangata kaymanta chayman yangata manishpa ka mundo narishpa ari ama mundo narishka kuna yangata kangapa ashaguta rikushpa aligota yalingapa munanchi shinsta ñakuti ayrashpa goyman katishpa imashani panchi Policía Nacional contayamish maski convida panchi ñaku chay hawa ñaku tinkanchi llakta gopi causa mashigo con runa con taymamshinasta dirigentes de barrio con taymamsh ñakuti convidashpa katiripanga evento con chay jintigo con golpigo aligo kangapa seguridad kuinda cuidarishpa kangapa nishpa nipanchi imashanachu unkanchi llakta gokunapika shuago puri hominipika yangatanachu stape kaspiwan bolla llukshipanchi llakuna chayka shinalayago mi golpigo tallata de pronto más imagopsinali personal con ayman kapika golpe está cuidarishpa kapashunchi nishpa llakta okupillata pash shina villachishpa katipashun shina seguridad gota más que imashago ushishpa katingapa. Así es, ante todo la seguridad para todos, tanto locales como turistas, sí, ¿no? Que vienen a este gran evento a disfrutar de la fiesta y que pasen de la fiesta tranquilamente, ¿no? Juan Carlos, por último, tu mensaje dentro del Paucar Raimi para que estos eventos también sigan creciendo de esta forma más tradicional, más cultural. Yo creo que el mensaje es de que tratemos de conversar con nuestros mayores, que creo que es siempre importante conversar con nuestros padres para poder encontrar, digamos, este camino que necesitamos siempre para el futuro, y que nos veamos siempre como una comunidad grande, no como comunidades de competencia. Creo que hay que recuperar ese valor que han tenido, esos valores positivos que han tenido nuestros abuelos. Si nosotros logramos ir por el mundo, ha sido justamente por ese sentido de solidaridad que han tenido nuestros abuelos, nuestros papás. Y esta generación de ahora tiene también que reivindicar esos valores de solidaridad.
Ojalá los paucas de este momento de reencuentro que tenemos todos los otavaleños y los quichos aquí sean esa oportunidad para fortalecer la solidaridad entre nosotros. Y cuando nos veamos fuera, en otros países, también nos reconozcamos y esa solidaridad pues florezca desde este florecimiento en Otavalo. Así es, así es, amigos, agradecemos la presencia de quienes son aquí: Juan Carlos Lema, expresidente del PAUCAR, y aquí el Mashi Segundo Lema, presidente de este PAUCAR 2024. Hemos estado conversando cómo se han, bueno, algo de todo lo que se tendrá planeado, ¿no? Y ustedes quieren saber más en detalle de todo cómo va a ser esta gran organización, este magno evento que es del PAUCAR Raimi Peguche 2024. Quedan cordialmente invitados. Hasta mañana se realizará la rueda de prensa. Viernes, ¿qué es mañana? Viernes 26 en la capilla de Peguche. Se estará realizando la rueda de prensa, en donde se estará dando mayores detalles de cómo se ha venido, qué eventos se estará realizando, los grupos musicales, los eventos deportivos y todo en detalle. Aquí podemos, por el tiempo también se habla algunas cositas nomás, así que agradecemos, Juan Carlos, tu presencia, más segundo y y a ustedes también, no se olviden, nosotros también estaremos mañana presentes en la rueda de prensa haciendo la transmisión. Si ustedes están en otro país, síganos a través de la señal de Facebook APAC TV. Así que conmigo hasta una próxima oportunidad, y para la próxima no sé si me confirman con qué PAUCAR Raimi estaremos hablando. Mashiukuna, chaishu punjaú piñactin shuk PAUCAR Raimi kunawas viñaspa rimaspa kagripasun chinachu kunam pachaupi rimanak parkanchi PAUCAR Raimi Peguche y Peguche Jacta Gumanda. Chaishu punjagupa kayagupa erpan no se maijan punjagupa charikapan PAUCAR Raimi yakupata mandami paikunawam pai chay Jacta Gumanda rimaspa kagripanchi y pai chanchi mashiukuna shuk punjagukam.